Vamos a ver en este vídeo qué tipología de NFTs pueden soportar mejor los tiempos de crisis como el que estamos viviendo actualmente. En un vídeo anterior, os dejo un enlace en la parte superior, os hablaba de que estamos en un momento difícil, donde no es muy aconsejable invertir. Os recuerdo simplemente un par de gráficas para que veáis un poco qué está pasando en el mercado. Aquí vemos primero vemos aquí la cotización del Bitcoin, perdonad, donde vemos que en un periodo de un año ha perdido casi el 50% de su valor. Y otro elemento muy significativo que ha provocado una gran crisis es lo que ha pasado con Terra Luna. Esa criptomoneda que en el plazo muy breve, muy rápido de una semana, ha perdido casi todo su valor. De tener una cotización que llegaba a los, como vemos aquí, a los 110, 120, hemos pasado a 0,000, son tres ceros, pues uno o dos, es decir, una pérdida total de la inversión que hubiera realizado en el periodo anterior. ¿Vale? Eso, como es lógico, lleva a que muchos operadores estén frenando sus inversiones y estén paralizando cualquier tipo de inversión, de compra, ya sea de criptomonedas o especialmente NFTs, que también es un mercado muy, muy volátil. Pues vamos a ver, si tuviera que invertir, en qué NFTs invertiría ahora. ¿Vale? Para eso me he traído aquí mi pizarra y os voy a resumir lo que veíamos también en un vídeo anterior, que voy a dejar un enlace en la parte superior, donde veíamos todas las tipologías de NFTs o las más importantes que existen. Aquí las vamos a resumir y las he dividido en tres grandes grupos, ¿vale? La primera sería esos NFTs que me sirven como instrumento. Aquí la primera tipología serían esos NFTs que sirven simplemente como un instrumento, y os dejo dos ejemplos. Primer ejemplo sería cuando, si yo tengo un NFT determinado, por ejemplo, puedo vivir o ser el propietario de una casa. Y si se transmite ese NFT, se transmite la propiedad de esa casa. Es un tema que aún está por legislar, pero es para que os hagáis una idea de que el NFT, en este caso, el valor del NFT es como instrumento porque te da acceso a una propiedad. Un ejemplo más real sería el tema de los dominios. Cuando tienes un NFT determinado, pues igual eres propietario de un dominio, no tienes que ir a un registro de dominios para adquirir un dominio. En estos casos, pues el NFT sirve para acceder a la posesión o a la propiedad de un bien, entre comillas, físico, ¿vale? Segunda tipología, muy parecida a la anterior, sería los NFTs con utilidad. Es decir, si yo dispongo de un NFT, pues tengo una serie de ventajas y de utilidades que me permiten pues tener un valor añadido que muchas veces incluso más importante que el propio NFT o la creatividad del propio NFT. Varios ejemplos. Imaginad que si tenéis un NFT, una marca determinada, la que sea, me alimento, Lacoste, es un ejemplo hipotético, me diera a los propietarios de ese NFT un 20% de descuento de por vida en todas sus prendas. Esa sería una utilidad muy rentable. Otro ejemplo, imaginad que la cadena Hilton, otro ejemplo hipotético, dijera, pues vamos a lanzar esta serie de NFTs y quien tenga ese esos NFT, podrá acceder a nuestra red de hoteles con el desayuno gratuito. Por decir lo primero que me viene a la cabeza. O con el NFT accedo a la parte privada de una web o a un curso online, con lo cual estoy accediendo a una serie de utilidades palpables que realmente me reportan una ventaja, y el NFT ahí realmente casi, como decía anteriormente, el valor está más en las utilidades que no en en la propia creatividad del NFT. Y finalmente tenemos otra tipología de NFTs que es difícil encontrar un nombre, le voy a llamar los NFT de creatividad. Ahí encontraríamos
PFP, que después explico qué es, hay el tema de arte, tema de memorabilia, tema de coleccionismo, que son NFTs donde el valor de ese NFT está circunscrito al propio NFT, no me aporta nada más que el propio NFT. Por ejemplo, en el coleccionismo digital que representas estos NFTs sería el equivalente de hace 50 años o 30 años, quien coleccionaba cromos, pues ahora puede coleccionar esos activos digitales. Pero no aportan nada más, aparte de ese elemento de coleccionismo. Lo mismo para la memorabilia de los equipos deportivos, de fútbol, de lo que sea, que dan una serie de arte relacionado con el club. Por ahí también están elementos de coleccionismo, pero relacionados con el deporte, y el valor está en la creatividad, pero no me aporta un valor asociado. El PFP que decía anteriormente son lo que se llaman los Picture Profiles, que son como un elemento de prestigio que quien tiene ese NFT se puede poner en sus redes sociales, utilizarlo. ¿Vale? ¿Veis la idea? O en el arte. En el arte también esos NFTs que son también para coleccionar, que dan, en vez de coleccionar la pieza física, coleccionas ese elemento digital. ¿De acuerdo? Para mí, muy claramente, el elemento de riesgo actual está muy circunscrito a esta tipología de NFTs. Estas dos tipologías, la del instrumento y la de la utilidad, son mucho más inmunes a las crisis de confianza como la que tenemos en el mercado actual. Porque ya de por sí, lo que me están dando ya me puede justificar el valor, el dinero, los Ethereum que haya pagado por un NFT determinado. En cambio, esos NFTs de, entre comillas, creatividad, son extremadamente volátiles. Y en un momento dado, pues igual están cotizando a 10 Ethereum, 10 ETH, hay una crisis y la gente dice, pero esto igual no me sirve para nada, para tener ahí en mi cartera esta creatividad, que, bueno, vale, al principio me hacía mucha gracia, pero realmente es que no me aporta ningún valor añadido, me la voy a vender. Y cuando la gente, si se producen esas olas de ventas de ese tipo, es cuando los precios caen en picado. Con lo cual, yo huiría en estos momentos de ese tipo de inversión, esos NFTs creativos que no tienen una utilidad muy palpable y muy objetivable, que realmente puedas decir, sí, realmente este NFT tiene este valor y hay un sustento más o menos económico o racional que justifique el precio. Al menos esa es mi opinión. Si tenéis otra opinión, para eso tenemos la sección de comentarios. Os agradecería que os dierais vuestra opinión en la misma. En cualquier caso, hasta el próximo vídeo.